Hola, hola a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles de un tema que para mí al menos es muy interesante y entretenido. Digo al menos porque es muy probable que alguien vea este video y considere que la etimología es algo muy nerd o muy increíblemente aburrido. Pero espero poder convencerte a ti de que de hecho estudiar esta disciplina es muy útil, porque amplía nuestro lenguaje y nos abre a nuevos mundos de significados que probablemente desconocemos. Incluso intentaré, dentro de mis posibilidades, hacer que la encuentres interesante o entretenida. Y antes de iniciar, debo advertir que, como siempre, este es un simple video hecho por mí como un pasatiempo. No busca rigurosidad académica o ser la verdad acerca del asunto en cuestión. Ahora sí, sin nada más que decir, veamos qué nos puede entregar la etimología. En el video anterior, acerca de qué es la filosofía, dije algo así como que la etimología nos permite echar un vistazo a la historia de una palabra y entender por qué cada cosa tiene el nombre que tiene. Pero ahora quiero profundizar mucho más en esto, ya que en realidad lo que dije en esa ocasión no responde a la pregunta ¿qué es la etimología? Simplemente di una pequeña descripción de su utilidad. Y para empezar a analizar qué es la etimología, tendríamos que decir que esta palabra es un cultismo. Los cultismos son palabras introducidas por filósofos, escritores y científicos para expresar conceptos carentes en el lenguaje natural o en el lenguaje común. Y bueno, muchos de estos cultismos son tomados directamente del latín o del griego clásico. Ahora bien, para saber qué es la etimología no hay mejor manera de entenderla que aplicándola, por lo que haremos la reconstrucción etimológica de la palabra etimología. Esta palabra proviene directamente del griego clásico y está compuesta por etimos, se traduce como verdadero o auténtico, pero la verdad es que aquí hay una sutileza. Digamos que sí, tiene el significado de verdadero y auténtico, pero no es lo verdadero o lo auténtico, porque en el griego la verdad o lo verdadero como tal más ampliamente se dice aletheia, a la verdad. En realidad, étimos lo que está hablando es como de un elemento verdadero, de algo que es verdadero o que se dice de él que es verdadero, más que de la verdad. Eso como para clarificarlo. Y logía, que puesto de esta forma, generalmente habla de como un tratado o un estudio, pero en realidad también hay un truco o una trampita aquí, que es que logos, que es de donde viene logía, en realidad significa un montón de cosas en griego. Logos es desde discurso hasta pensamiento. De hecho, si uno se mete al diccionario de griego-español de Vox, literalmente Logos tiene 2 páginas para él solo. Solamente de puras acepciones y de cosas que puede significar esa palabra en griego. Y aquí más encima va acompañado con el sufijo ia, que es un sufijo de cualidad. Está, se crea este sustantivo logía como para expresar la abstracción del estudio de las palabras, en este caso. Del estudio de la verdad de las palabras, más bien. Entonces, igual era medio complicada la reconstrucción etimológica. No era tan sencilla. De hecho, la definición sería por el significado de las palabras, así como muy, muy, muy literal. Sería algo así como el discurso de lo verdadero. Pero agregando el sufijo, entonces queda como el estudio de la verdad de las palabras. Pero como ya vimos, no es la verdad exactamente. Entonces, con todo esto, etimología vendría a significar así como la verdadera esencia de una palabra. Aunque la RAE muy fomemente lo define como origen de las palabras, razón de su existencia, de su significado y de su forma. Es interesante cómo lo pone la RAE porque dista un poco de cómo conceptualizaban los antiguos la etimología. La verdad es que esto tiene que ver más con el tiempo presente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que a no desesperarse. Bueno, ya habiendo terminado con la parte sobre la definición de etimología, me gustaría referirme brevemente a la utilidad práctica de la etimología, porque en realidad la etimología sí tiene una utilidad teórica muy grande, tal vez en una antropología del lenguaje, en una filología, una sociología del lenguaje. Sin embargo,
También tiene utilidad práctica para el lenguaje en sí mismo, como lo puede ser la comprensión del significado de las palabras, la ampliación del vocabulario personal, mejora evidentemente la ortografía y también sirve para la correcta aplicación de la sinonimia. La sinonimia es cuando uno puede intercambiar una palabra por otra en una oración sin alterar el significado de la misma en determinados contextos. Y esto es importante porque muy pocos sinónimos son 100% equivalentes, pero sabiendo etimología se hace mucho más fácil. A eso me quería referir con las aplicaciones prácticas. Y habiendo ya hablado sobre la definición y su utilidad, me gustaría comenzar a comentarles cuál es la historia de la etimología. Partiremos por decir que en la antigüedad cualquier investigación seria comenzaba con una explicación etimológica, aunque esta nunca tenía por objetivo ser de mucha relevancia. En general se contentaba con simplemente ser un dato curioso o una introducción al tema del que se iba a tratar, donde se mencionaba acerca del origen y la conformación de la palabra en cuestión. Y por lo tanto, como podemos ver, no era un dato muy relevante para el transcurso de una investigación como tal. Sin embargo, para la filosofía, el método etimológico resulta estar bastante validado como un camino hacia la verdad de lo real. Ejemplos de esto, o grandes ejemplos de esto mejor dicho, pueden ser Martin Heidegger o Xavier Zubiri, quienes han encontrado en la etimología un verdadero campo de estudio acerca de las palabras y la esencia de las cosas. Pero para poder entender cómo realmente en la antigüedad se veía la etimología, cómo la estudiaban y cuánto la valoraban, me parece muy útil que podamos leer un pequeño fragmento de un trozo de texto de Dionisio de Tracia, en donde se refiere a la etimología como tal. Así que aquí les voy a narrar un poco este fragmento. Etimología es la desmembración de las palabras, mediante la cual se aclara la verdad. Etimón, en efecto, se llama lo verdadero. Luego, etimología es como si se dijera aletheiología, estudio de la verdad. Pues las palabras griegas no fueron en su origen dispuestas a cada cosa al azar, sino que, mediante el análisis del sentido, descubrimos por qué tal cosa se llama de tal modo. Si alguien me preguntase por qué se llama bléfaron a los párpados en griego, si cambio la fi en pi y partiendo de la palabra, descubrí que se llama bléfaron porque cuando están levantados miran hacia arriba, como si fuese blepearon, que implica mirar hacia lo alto. O bien, sin cambiar nada, solo partiendo de la palabra, hallé que es como un faros, manto, porque en efecto los párpados son los mantos de nuestra mirada. Por otro lado, si se me preguntase por qué se llama glosa a la lengua, cambiando la lambda en ni y la segunda sigma en tau, digo gnosta, que significa conocida, o sea, lo que hace cognoscible a los oyentes lo que está en nuestra mente. Pues por ningún otro órgano físico conocemos el pensamiento de cada cual. Más aún, si alguien me preguntase por qué se llaman odontes a los dientes, cambiando la omicron en y, hallé algo así como edontes, es decir, los que comen, y en efecto, gracias a los dientes, comemos. A partir del texto que recién les narré, es interesante ver cómo en la antigüedad entendían a la etimología como una especie de relación esencial entre las palabras y la realidad. De hecho, según María Iannotti, los griegos consideraban la búsqueda etimológica un instrumento de conocimiento no solo lingüístico, sino también filosófico. Presumían que remontarse al origen de una palabra permitía entender la íntima esencia del objeto indicado, es decir, su verdadera naturaleza. Posteriormente a la época clásica, es gracias a los estoicos y a los gramáticos alejandrinos que la etimología se convierte en parte integrante de la gramática, quedando así hasta los romanos. Recordemos que la gramática es el estudio de las normas o reglas del lenguaje. Y prepárense porque ahora vamos a hablar de la Edad Media.
En la Edad Media de Europa, la etimología mezclada junto con la tradición y la práctica mística propia de la religión cobró una importancia increíblemente preponderante en el ámbito del conocimiento. Tanto así que se volvió para los estudiosos de la época en la base o el fundamento de cualquier tipo de forma de conocimiento. Lo demuestra el hecho de que la mayor obra enciclopédica de la Edad Media, que se debe a Isidoro de Sevilla, toma el nombre de Etymologiae, pues era la etimología la primera forma de conocimiento de las cosas, la que permite adivinar a través de la interpretación la fuerza intrínseca de una palabra o de un nombre. Esto es tanto así, y de hecho esto proviene de la herencia hebrea, donde se buscaba la etimología de los nombres propios para encontrar la esencia, o también se debe a que podemos rastrearlo en el cristianismo o en la tan conocida referencia de San Juan, cuando dice: en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. O sea, las palabras eran el origen de todo, el verbo era el origen de todo. Por lo tanto, la etimología pasó a tener esta importancia gracias a eso, básicamente. Pero ya pasando a finales de la Edad Medieval y a comienzos de la Edad Moderna, el estudio de la etimología dio un giro hacia lo histórico, debido a que quienes se dedicaban a ella comenzaron a percatarse de que las palabras compartían en muchas ocasiones su origen. Por ejemplo, en el caso del español, el italiano, el portugués, el latín, y en menor medida el griego, mientras que el inglés y el alemán provienen de las lenguas germánicas. También hay que decir que tanto el latín como el griego y las lenguas germánicas provienen de un origen relativamente común, el cual es el proto-indo-europeo, que es uno de los primeros idiomas que se hablaron, o de los que se tiene registro que se hablaba a lo largo de toda Europa y partes de India. Al descubrir esto, quienes se dedicaban a la etimología, en vez de continuar estudiando las palabras como fuente de conocimiento de la realidad, decidieron empezar a estudiar la forma y la historia. De hecho, en la Ilustración se continúa por el camino de la modernidad, de forma que la etimología solo era vista como una práctica de carácter histórico con relación al origen del lenguaje, que tenía relación con el ambiente y la sociedad en la que las palabras son creadas, más que en una cierta esencia o realidad oculta en ellas. Esto culminó hace relativamente poco. De hecho, en la contemporaneidad, la etimología se transformó en una ciencia auxiliar de la lingüística. Como ya dijimos, los estudiosos se comenzaron a fijar más en la forma de las palabras y por lo tanto buscaban saber acerca de la historia del lenguaje y la razón de sus cambios, sus aspectos culturales y ambientales. Se podría decir que actualmente la etimología en sentido moderno es la biografía de la palabra, el nacimiento de la palabra o el origen del que se ocupaba la antigua etimología representa solo el punto de partida. A esto es cuando nos referíamos antes a la definición de la RAE. La RAE se fija o toma como punto de partida para la definición la concepción actual de etimología, no la concepción antigua. Ahora me gustaría hacer algunas reflexiones. Lo primero que me gustaría decirles es por qué decidí hacer un video acerca de la etimología y no sobre temas tal vez más interesantes y atractivos como lo pueden ser el origen de la filosofía o comenzar a revisar a los filósofos presocráticos, físicos, que se dedicaron a la naturaleza. Y antes que decir que en realidad estos temas no son obviamente tan interesantes, sino que lo son para mí y para algunas personas, porque claramente a la mayoría de la gente no le podría importar menos estas cosas, pero a mí, como realmente me parecen muy importantes, creo que es necesario al menos intentar compartir por qué pienso esto. Este canal comenzó con la idea de hablar acerca del conocimiento y particularmente acerca de filosofía, pero también busca ser más divulgativo y entretenido para las personas que quieran empezar o profundizar acerca de un concepto o un autor, y así hacerlo más accesible para todas las personas. Sin embargo, y siendo muy sincero, me ha costado mucho encontrar maneras de hacer digeribles e interesantes los temas, así que me disculpo si no logro hacerlo, que sepan que lo intento muy fuertemente. Ahora, ¿por qué rayos quiero empezar con la etimología? La realidad es que para mí, a modo personal, la etimología me ha ayudado un montón en la investigación de cosas que me interesaban. Y sé que es muy importante, pero créanme que soy incapaz de expresarle a los demás acerca de su importancia. Entonces se me ocurrió hacer este video. Si tengo que explicar por qué lo encuentro tan importante, lo haría de la siguiente manera. Pensemos que el lenguaje y el conocimiento de la humanidad son como una gran pirámide. Cada nuevo conocimiento que adquiere el ser humano se coloca sobre otros más antiguos
que lo soportan y que a su vez permiten que se generen nuevos conocimientos. Y es así como avanzamos como civilización. Esto implica que el conocimiento es acumulativo y hasta cierto punto sedimentario. Sin embargo, es posible que algunos de estos bloques de esa construcción contengan errores o no estén colocados de la manera correcta. Esto puede afectar a la estabilidad de la estructura del conocimiento o limitar la construcción de nuevos conocimientos. Imaginemos ahora que la etimología nos permite ir a las bases de esa pirámide e ir subiendo, entendiendo lo construido, para así poder revisar que todo esté correcto y en su lugar. Es por eso que la etimología me parece tan importante, no como método para conseguir nuevo conocimiento, sino como herramienta para revisar el que ya existe, y también para poder adquirir una mayor libertad en el uso del lenguaje y la revisión de conceptos. Estudiar la etimología es como ser arqueólogos, o sea, literal, el sueño de todo niño. Solo que aquí no se trata de estudiar a los gigantes e imponentes dinosaurios ni desenterrar la apasionante historia humana, sino de buscar el origen de las palabras y los aburridos conceptos. Qué emoción, qué ganas de estudiar etimología, ¿no? ¡Papá! ¿Dónde están las atracciones? ¡Esta es la atracción! ¡Yupi! De hecho, siguiendo esta misma línea, en el texto Ética de José Luis Aranguren podemos también ver reflejados los aspectos que se han mencionado en este video. Él dice: pensamos con palabras y en cada palabra importante queda impregnado un pensamiento que determina hasta cierto punto el destino intelectual de quienes habrán de usarla en el futuro. Cada palabra es un cauce por el que transitarán con libertad, sí, pero en última instancia dentro de él, todos aquellos quienes comienzan a investigar un concepto o una palabra aceptándola simplemente sin hacerse cuestión previa de ella. O sea que si uno no se pregunta por el origen de las palabras y por su significado, uno acepta el usarla como si nada. Uno no sabe lo que significan realmente, lo que implican, la historia. Entonces es como si el lenguaje nos limitara de alguna forma, como si el lenguaje nos diera un camino y nosotros lo seguimos sin cuestionarlo. Por lo tanto, la etimología nos permite ir y cuestionar ese camino, ir y apropiarnos del lenguaje, de nuestro lenguaje. Eso sí, nunca hay que olvidar que aunque sean importantes los orígenes y que aunque estos puedan de alguna manera mostrarnos parte de la realidad, sobre todo de la realidad antigua, esto nunca debe hacernos ciegos a que lo relevante de todo esto es su relación con la actualidad, con la realidad presente, y que no debe caerse en la tontería de obsesionarse con lo antiguo sin que ello brinde ningún bien ni a lo actual ni al futuro. Lo pretérito tiene un poder y sin duda es muy interesante y atrayente, pero debemos aprender a valorarlo en su justa medida. De hecho, José Luis Aranguren también dice: una filosofía plenamente filológica tiene que cuidar no solo de la palabra lejana, sino también de la cercana, no solo de la palabra muerta, sino también del habla viva, porque la una y la otra son partes de la realidad. Bueno, y con esto lamentablemente se acaba por ahora el video. Tampoco es como si la etimología, al ser una herramienta o un método, una ciencia auxiliar, nos pueda dar mucho de qué hablar. Aunque también hay que decir que se puede hablar mucho de la etimología, pero ya son cosas más técnicas, más cercanas a la lingüística. Simplemente les pido que la prueben, que la utilicen de vez en cuando y que además en el canal la vamos a estar usando recurrentemente. Si te ha gustado el video, te pido que dejes tu me gusta. Si tienes alguna duda o un comentario con respecto al video, yo encantado de leerte, y si se da el caso de responder alguna duda o lo que pueda surgir. Agradecería que consideraras suscribirte porque esto va para largo, espero. Sin nada más que decir, chao chao.